CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1196, Enfrentando nuestras limitaciones. Para iniciar escuchemos Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 8. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Doctor, conforme van pasando los años, muchas veces llegamos a esa etapa que le llaman la etapa del nunca jamás, ¿verdad? A mí nunca me había dolido, a mí jamás me había pasado esto, pero el cuerpo nos empieza a enseñar pues que los años no pasan en balde. Así es. Comenzamos a tener limitaciones y en esta ocasión, basados en un maná de lunes que escribe Robert Foster, nos lleva a apreciar esas limitaciones que muchas veces tiene inclusive no solo nuestro carácter, sino nuestro cuerpo desde una nueva perspectiva. Así es. Porque si somos así de positivos de aprender a deleitarte en tus limitaciones, aprender a entender tu situación física y emocional y aún intelectual, es más fácil pasar por ese valle, por esa etapa en tu vida cuando tenemos esa actitud. Bueno, se dice fácil, entendemos que es una cuestión absolutamente difícil, pero la realidad es de que nosotros vamos a encontrar, por un lado, un gran sustento bíblico que nos lleva a reentender, reinterpretar nuestras debilidades, y por otro lado, la historia nos ha legado grandes ejemplos de personas que a pesar de limitaciones que otros no han podido superar, estos lo hicieron y de manera sobrada. Pues acuérdate de Nicky, que no tenía ni brazos ni pies. Sí, no los tiene. Es increíble. Claro. Ese hombre cómo se ha surgido a pesar de sus limitaciones tan tremendas que él tuvo. A pesar de no tener brazos y piernas, es capaz de abrazar, por ejemplo, a su esposa, a su pequeño y al público que lo escucha con un mensaje realmente desafiante. Acá hay algo que nos dice Foster que deberíamos de considerar. De todas las fobias a las que nos enfrentamos, es decir, esos miedos que nos dejan temblando, que nos paralizan a veces. Para muchos de nosotros, el mayor miedo es el miedo a envejecer. Hace varios meses que, pues Foster ahorita tiene 95 años, ¿eh? Sí, es un hombre ha entrado en años. Si bien algunas personas pueden considerar que ya está uno viejo, dice él, yo lo considero solo como la última etapa de la gran aventura que ha sido mi vida. Y qué bueno llegar a esa edad con esa actitud positiva. ¡Qué tremendo! Por algo llegó esa edad para empezar. Dice él, pienso en esto. El último cuarto de un partido de baloncesto, o sea, de básquetbol, es el más emocionante. ¿Por qué no debe ser así en la vida? Cuando llegas a esa etapa de tu vida. Sí. Y me han dicho que hay 3 frases en la vida. La juventud, o 3 fases, quiero decir. 3 fases, 3 tiempos de la vida. La juventud, la edad media y la te ves grandiosa. Pero muchas personas no logran llegar a esta tercera fase. Al menos no de manera significativa y productiva. Bueno, uno de mis amigos, por ejemplo, vio su vida acabarse al llegar a su cumpleaños número 50. Para los estándares de hoy, pues era una persona muy joven. Así es. Otro amigo dejó una vida productiva a los 65 años, dando la espalda a una vida digna de elogio y reputación que había construido durante más de 6 décadas.
Bueno, estaba digamos, en ese tiempo, en la plenitud de los hilos de plata entre oro, una canción, por cierto, grabada en numerosas ocasiones el siglo pasado, a pesar del legado que aún se encontraba construyendo. ¿Y qué fue lo que hizo? Renunciar. Se sentía demasiado viejo, demasiado cansado también para continuar. Y ahí está, eso lo paralizó para poder seguir siendo productivo. Ahora, ser mayores de esa edad no tiene que ser visto como una desventaja. Es una responsabilidad personal. Y aquí nos da varios ejemplos. Oliver, ¿qué pasó con Oliver Wendell Holmes? Bueno, este hombre, Oliver Wendell Holmes, escribió a un jurista muy estimado: para ser un joven de 70 años, a veces es mucho más alegre y esperanzador que uno de 40. Fíjate que sí, ¿eh? Bueno, por supuesto, el envejecimiento pues es una de las innumerables circunstancias que pueden ser percibidas ya sea como una discapacidad o también como una oportunidad. Así es. O sea, ahí entra después ¿cómo te diré? La actitud que uno tiene. Aquí nos da varios ejemplos. El autor Robert Louis Stevenson fue un inválido la mayor parte de su vida. Y llegó a ser un hombre de letras y un hombre que ha trascendido a través del tiempo. ¿Qué del poeta? Bueno, Lord Byron tenía un pie deforme. Fíjate. El estadista romano Julio César sufría de epilepsia. El compositor Ludwig van Beethoven era sordo. Fíjate, increíble, ¿eh? El político y líder militar francés Napoleón Bonaparte era extremadamente bajo de estatura. Wolfgang Amadeus Mozart sufría de una enfermedad llamada en su tiempo consumo, que ahora se conoce como tuberculosis. Fíjate, el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt fue una víctima de la poliomielitis. Y bueno, ¿qué decir de Helen Keller, que era ciega, que era sorda, que era una persona con cualquier cantidad de discapacidades, pero que ella, junto con todo este listado, llegaron a trascender con sus vidas hasta nuestros días. Al grado que todavía estamos escuchando de estos personajes. Esto es Enfrentando Nuestras Limitaciones. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas: visión 2020 internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, bueno, continuamos con este programa llamado Enfrentando Nuestras Limitaciones. Y muy importante lo que hemos estado viendo al respecto, porque pues a través de la historia encontramos grandes personajes, como ya se han mencionado, que lograron grandes cosas, pero no solo en la historia. La Biblia nos menciona personas que, a pesar de tener limitantes muy evidentes, fueron instrumento de Dios. Un ejemplo muy vivido es Moisés. Sí. Moisés, cuando el Señor lo llamó a liberar al pueblo, Moisés dijo, pues no puedo ni hablar. Soy tartamudo. Y entonces el Señor dijo, bueno, pero Aarón, tu hermano, te va a acompañar, él será en tu boca, no te preocupes. O sea, Dios, en nuestras limitaciones, Él nos, de alguna manera, nos manda el refuerzo o la fortaleza que necesitamos para enfrentar esas limitaciones, ya sea en una persona o ya sea con, como en el caso de Aarón, en el caso de Moisés, que le mandó a Aarón. Sí. Y tenemos varios ejemplos, pero creo que el más impactante es lo que nos dice aquí Foster, dice ahí en segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 9.
de la actitud correcta hacia la debilidad y limitaciones que Pablo tuvo. Bueno, dice Pablo allá en segunda carta a los Corintios, para evitar que me volviera presumido de estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfeccionará en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Ahora, fíjate la actitud de Pablo. Dice, me voy a gozar en mis debilidades. ¿Por qué? Porque el poder de Dios va a ser efectivo en mi vida. Y yo creo que estos personajes de los cuales hablamos, del Robert Louis Stevenson, del poeta Lloyd Byron, del estadista romano Julio César, toda esa gente que tenía sus limitaciones, sin embargo, impactaron a su mundo en su día. Y hasta el día de hoy, de una manera increíble. Después de 2000 años seguimos hablando de Pablo. Cuentan de este hombre que fue al Instituto Bíblico y se preparó para ser un misionero. Terminando sus estudios, le llama una agencia misionera y le hace una evaluación. Y él fue muy contento y pues estaba recién terminado toda su preparación académica y sentía que era el momento ideal para iniciar una trayectoria como misionero, pero le sorprende tanto recibir el resultado. La escuela le dice, usted no está capacitado, no usted califica. No califica, usted no cubre, usted no tiene, usted no puede, y que lo rechazan. Se sentía tan triste, se sentía abrumado. A los pocos días le mandan llamar y le dicen, mire, esta va a ser su asignación, usted se va a ir a tal parte y esta es la tarea que tenemos para usted. Bueno, él se queda sorprendido y dice, señores, pero se acaban ustedes de mandarme una carta donde dicen que yo no califico, que no tengo lo que se requiere. Y entonces uno de los directivos le dice, y que no se le olvide. Que no se le olvide. Oye, viene a mi mente Guillermo Carey. Guillermo Carey era ilustrador de zapatos. Sí. Y cuando él quiso aplicar para las misiones, no lo aceptaron. No lo aceptaron. Él tuvo que abrir su propia agencia misionera para ir. Y se convirtió en un tremendo misionero estadista. Los idiomas que aprendió de allá de la India, la traducción de la Biblia en el idioma vernacular de ahí en la vernácula del pueblo, etcétera. Fue un estadista increíble cuando los grandes ejecutivos de las misiones lo habían reprobado. Bueno, Dios ve el corazón. Así es. No lo que ve el hombre. Y cuando una persona tiene la humildad de decir, es que esta limitación me hace depender más de Dios, digamos, tiene ya el éxito garantizado, porque precisamente la vida del hombre tiene que ver con esa dependencia de Dios. Ahí está David, un ejemplo, que sus hermanos se burlaban de él. Sí, ¿qué estás haciendo aquí? Y David les dio una lección a sus hermanos y a todo el ejército y al mismo rey cuando destruyó al Goliat, que era un gigante, y con una piedrecita lo noqueó y le cortó la cabeza. Fue algo sorprendente. Y ahí es donde tú ves que nuestras limitaciones debemos verlas como una bendición de Dios, porque su poder y su gracia se va a venir a perfeccionar en nuestras vidas. Y cuando lo vemos desde esa perspectiva, pues qué maravilloso. ¿Qué nos dice Santiago, Edgar, ahí en el capítulo 1 que escuchamos al principio del programa? A partir del verso 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ahí está la clave, fíjate. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Fíjate qué importante pedir esa sabiduría y nos ayuda en nuestras debilidades. Sí. Y podemos enfrentar cualquier reto que venga a nuestra vida. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.